Puedes venir a mi cena de compromiso, dijo mi hermano. Pero quédate en la mesa del fondo. El padre de mi prometida sale en la televisión nacional todas las noches. No nos avergüences. Mis padres estuvieron de acuerdo. Entonces, su padre entró, me vio desde el otro lado de la sala, llegó a mi mesa, palideció y dijo, señora, no sabía que estaba aquí. Mi hermano me sentó en la mesa del fondo de su cena de compromiso. Me presentó en la sala como una vieja amiga de la familia, no como su hermana, una vieja amiga de la familia. Dijo que el padre de su prometida era un hombre importante y lo último que necesitaba era a su hermana, enfermera del turno de noche, haciendo que la familia pareciera insignificante. No discutí. Nunca lo hacía. Me senté en la mesa del fondo con las manos en el regazo y observé a mi hermano actuar para una sala llena de gente que no sabía que yo existía. Y, en algún momento después del brindis, el hombre más importante de esa sala miró al otro lado del pasillo y me vio tal como era antes de que cualquier miembro de mi propia familia lo hiciera. Mi nombre es Willa. Trabajo en el turno de noche en una unidad de transporte neonatal. Eso significa que cuando un bebé nace demasiado pronto, demasiado pequeño o demasiado enfermo para el hospital en el que se encuentra, soy yo quien los traslada. Helicópteros, ambulancias, incubadoras que pesan más que los niños que llevan dentro. Los sostengo durante todo el trayecto. Monitoreo cada respiración. Los mantengo calientes y vivos mientras el cielo está oscuro y los padres están en algún lugar detrás de nosotros, rezando en un teléfono que no pueden dejar de revisar. La mayoría de la gente no sabe que este trabajo existe. La mayoría de la gente oye enfermera y se imagina a una mujer con un portapapeles y una voz tranquila. No se imaginan a la mujer en el helicóptero a las 3 de la mañana sosteniendo a un bebé que pesa menos que una bolsa de azúcar y tomando decisiones que determinarán si ese niño ve el amanecer. Esa es mi vida. Todas las noches sostengo al bebé de otra persona. Y todas las mañanas vuelvo a casa con una familia que nunca me ha preguntado al respecto. Mi hermano, Grant, es mayor que yo. Es el tipo de hombre que entra en una habitación y comprueba si la habitación lo está mirando. Construye su vida en torno a la visibilidad, el título de trabajo correcto. Nuestros padres, Pauline y Douglas, construyeron su orgullo alrededor de él de la misma manera que se construye un estante alrededor de un trofeo. Todo inclinado a hacer que Grant se viera bien. Yo era el otro estante. El que está en la parte trasera del armario, no roto, solo sin luz. Pauline nunca dijo que estaba decepcionada de mí. Decía cosas como, la enfermería es un trabajo noble con una voz que hacía que noble sonara a premio de consolación. Douglas nunca dijo nada. Su silencio era constante. Se presentaba para los hitos de Grant y olvidaba los míos con la misma fiabilidad silenciosa. Estaba acostumbrada a ello. Ser pasada por alto había dejado de sentirse como un rechazo y había comenzado a sentirse como el clima. Todavía me presentaba. Todavía llamaba. Todavía conducía a casa para las vacaciones y me sentaba en segundo plano mientras Grant narraba su último logro. Y mis padres se inclinaban como si estuvieran viendo su programa favorito. Grant sabía que trabajaba de noche con bebés enfermos. Eso era el principio y el fin de lo que sabía, porque nunca le había importado lo suficiente como para preguntar más. Pero esta cena era diferente. Grant estaba comprometido con una mujer llamada Cecily. Inteligente y cálida. El tipo de persona que te miraba a los ojos cuando te hablaba. Me cayó bien inmediatamente. Y, lo que es más importante, su padre era Arthur. Debería hacer una pausa aquí. Arthur había pasado más de 20 años presentando la cobertura de noticias nacionales, elecciones, crisis, los momentos en que la gente deja lo que está haciendo y mira una pantalla. Su rostro era el que miraban. Lo que menos gente sabía era que años antes, el bebé de su hijo mayor había nacido en crisis. El bebé sobrevivió, y después de eso, Arthur se involucró discretamente en la defensa de la atención neonatal y la financiación de hospitales. La gente de ese mundo conocía su nombre por razones que no tenían nada que ver con las noticias. Grant había estado preparando esta cena durante meses. El lugar, la lista de invitados. Lo trató como una campaña, no como una celebración. Todo tenía que estar controlado. Todo tenía que proyectar la imagen correcta. Y en la imagen de Grant,
yo era una mancha que necesitaba mantener fuera de plano. Me llamó 2 semanas antes de la cena. Dijo, quiero que vengas, pero mantente discreta. Siéntate en la mesa que te asigne. No hables de tu trabajo a menos que alguien pregunte. Y si preguntan, solo di que trabajas en atención médica. No digas enfermera. Luego dijo una cosa más. Dijo, si alguien pregunta quién eres, te presentaré como una vieja amiga de la familia. No mi hermana, solo una vieja amiga de la familia. Estuve callada por un largo tiempo. Él no solo me estaba poniendo en la parte trasera de la sala, me estaba eliminando de la lista de invitados de su propia familia. Dije, está bien porque siempre decía que estaba bien. La cena fue en un restaurante privado a las afueras de la ciudad. Mesas largas, manteles blancos, el tipo de sala que susurraba dinero sin decir la palabra. De camino a mi asiento, Grant me llevó delante de algunos invitados. Puso su mano en mi hombro y dijo, ella es Willa, una vieja amiga de la familia. Lo dijo 2 veces, casual, suave, como si hubiera practicado la frase. Sonreí y asentí y sentí mi propio nombre disolverse en el aire entre nosotros. Mesa del fondo cerca de la entrada de la cocina. Pude ver a Grant en la mesa principal con Cecily y sus padres, riendo, radiantes. El retrato familiar estaba completo sin mí, no como su hermana, no como nada real, solo una amiga de la familia en la mesa del fondo en la que nadie necesitaba pensar 2 veces. Me senté allí y pensé en la noche anterior. Había estado en un helicóptero sobre las montañas sosteniendo a una bebé que apenas respiraba, 2.0 libras, nacida a las 26 semanas. Los padres conducían detrás de nosotros en la carretera porque no había espacio en la aeronave. Sostuve a esa bebé durante todo el vuelo. Le canté. No porque cantar ayude médicamente, sino porque el silencio en un helicóptero por la noche cuando un bebé está luchando es el tipo de silencio que se siente como si te estuviera tragando. Así que canté, y ella lo logró. Llegué a casa a las 6 de la mañana. Dormí durante 4 horas. Me puse un vestido y conduje a la cena de mi hermano donde me dijeron que me sentara atrás y no mencionara lo que hago. Esa es mi vida. Sostengo a los hijos de otras personas durante la peor noche de sus vidas. Y luego voy a sentarme a una mesa donde mi propia familia no quiere que nadie sepa mi nombre. La cena transcurrió tal como Grant la había coreografiado. Los platos iban y venían. Los brindis estaban planeados. Grant se puso de pie y habló de Cecily con la precisión de un hombre que había practicado cada palabra. Pauline se secó los ojos. Douglas levantó su copa. La sala aplaudió. Entonces llegó Arthur. Se había retrasado. La sala se agitó cuando entró. Las cabezas se giraron. La gente se enderezó. Saludó a Cecily primero. Le dio la mano a Grant. Se sentó. Yo observaba desde atrás. El rostro que había visto en televisión 100 veces. Calmado, sereno, el tipo de rostro que te hacía sentir que alguien competente estaba en la sala. Escaneó las mesas casualmente, la forma en que escaneas una sala cuando estás acostumbrado a ser observado y quieres saber quién te está observando a ti. Sus ojos se movieron a través de los invitados, pasaron las velas, los manteles, los camareros, y luego se detuvieron en mí. Hay rostros asociados a la peor noche de tu vida que no te abandonan. No porque los vieras por mucho tiempo, sino porque los viste cuando perderlo todo parecía posible. Entendí esa mirada en el segundo en que se posó en mí. Me había visto 2 veces esa noche, una en el helipuerto cuando bajé a su nieto del avión, y otra fuera de las puertas de la usina al amanecer cuando le dije que su nieto lo había logrado. Me estaba mirando directamente desde el otro lado de la sala. Su expresión cambió, no confusión, sino reconocimiento. El lento y pesado reconocimiento de un hombre que acaba de ver un rostro que no esperaba ver en esta sala, pero sabe exactamente dónde lo ha visto antes. Le dijo algo a Cecily. Ella se giró y miró en mi dirección. Él se levantó de la mesa principal y comenzó a caminar hacia mí. Grant lo vio suceder. Observé cómo su rostro se descompuso. El color abandonó sus mejillas como el agua abandona un vaso cuando lo inclinas. Se levantó medio segundo después y comenzó a moverse. Pero Arthur ya estaba a mitad de la sala. Cada paso deliberado,
cada ojo en el restaurante siguiéndolo. Porque cuando el hombre más reconocible de la sala se levanta y camina hacia la mesa del fondo, la gente se da cuenta. No me moví. No respiré. Simplemente me quedé sentada con las manos entrelazadas en mi regazo, observando cómo el momento más importante de la cena de mi hermano se alejaba de su mesa y se dirigía hacia la mía. Arthur se detuvo frente a mi mesa. No se sentó. Se quedó allí mirándome como la gente mira algo que creyeron haber perdido y que acaban de encontrar en un lugar inesperado. Su rostro estaba haciendo algo que yo había visto antes, no en la televisión, sino en hospitales, en pasillos fuera de la UCI. El rostro de alguien que recuerda la peor noche de su vida y a la persona que lo ayudó a superarla. Dijo, no sabía que estaba aquí. ¿Por qué está sentada aquí atrás? No respondí. No porque estuviera siendo difícil, sino porque mi garganta se había cerrado. El hombre cuyo rostro había visto en mi pantalla de televisión durante 20 años estaba parado frente a mí en la cena de compromiso de mi hermano, y me miraba como si yo fuera la persona más importante de la sala. Grant apareció detrás de él, moviéndose rápido. Su mano se extendió hacia el hombro de Arthur, pero se detuvo a medio camino. No tuvo el coraje de tocar al hombre más poderoso de la sala mientras ese hombre miraba a su hermana. Arthur no se dio la vuelta. Mantuvo sus ojos en mí. Luego metió la mano en su chaqueta. Sacó su billetera. No rápidamente, sino lentamente. La forma en que un hombre maneja algo sagrado, la abrió. Entre las tarjetas y los pliegues de cuero, había algo que no pertenecía a una billetera, una pequeña pulsera de punto, descolorida. El hilo era delgado y suave, y el color se había desvanecido a algo entre lavanda y gris. La sostuvo entre el pulgar y el índice y la giró para que yo pudiera ver el interior. Mi letra, pequeña e irregular, escrita con un marcador al que se le acababa la tinta en una noche que apenas recordaba y que nunca olvidaría. 2 palabras, lo lograste. Dejé de respirar. Me quedé mirando esa pulsera, y la sala a mi alrededor desapareció. Estaba de vuelta en el helicóptero, la luz de la incubadora proyectando un brillo azul sobre un bebé tan pequeño que mi mano cubría toda su espalda. Recordé escribir esas palabras antes de aterrizar. Até la pulsera a su muñeca mientras el equipo médico se preparaba para recibirlo. Era algo que hacía por cada bebé que transportaba. Un pequeño ritual, un hilo entre el vuelo y la vida que vino después. No sabía que nadie los guardaba. No sabía que este hombre llevaba uno en su billetera. Arthur me tendió la pulsera. Su voz cambió. Más baja. La voz profesional de presentador había desaparecido. Lo que salió fue la voz de un abuelo. Dijo, mi nieto nació pesando menos de 2.0 libras. Su condición era crítica. El hospital donde nació no pudo ayudarlo. Llamaron para un transporte en helicóptero a una instalación que sí podía. Los doctores nos dijeron que podría no sobrevivir al vuelo. Era demasiado pequeño. Demasiado frágil. Las probabilidades no estaban a su favor. Hizo una pausa. El restaurante estaba en silencio. Todas las mesas se habían detenido. Todos los tenedores estaban abajo. Todas las conversaciones habían terminado. El único sonido era la voz de Arthur y el tenue zumbido de la cocina detrás de mí. Dijo, esta mujer estaba en ese helicóptero. Sostuvo a mi nieto durante todo el camino. Lo sostuvo y lo mantuvo vivo hasta que llegaron al hospital. Puso la pulsera sobre la mesa frente a mí. Luego volvió a meter la mano en su billetera. Esta vez sacó una fotografía. Pequeña, con los bordes gastados. Un niño pequeño aferrándose al borde de un sofá con ambas manos, un pie hacia adelante. El tipo de foto que tomas en el momento en que un niño da su primer paso real. Puso la fotografía junto a la pulsera. Dijo, este es el ahora. Acaba de empezar a caminar. Corre por todas partes. Su madre no puede seguirle el ritmo. Se ríe de todo. Y está vivo. Porque esta mujer no lo soltó en el aire. Miré la fotografía. El niño tenía el pelo oscuro y las mejillas redondas, y sonreía a quienquiera que estuviera sosteniendo la cámara.
Parecía cualquier niño pequeño sano que yo hubiera visto, fuerte, ruidoso, inconsciente de que una vez había sido lo suficientemente pequeño como para caber en mis manos. Mis ojos ardían. Apreté los labios y me contuve. Porque llorar en un helicóptero a las 3 de la mañana cuando un bebé está luchando es una cosa. Llorar en la cena de compromiso de tu hermano porque un extraño acaba de mostrarte en que se convirtió tu trabajo es algo completamente diferente. Arthur se enderezó. Se volvió hacia la sala. Ya no me hablaba a mí. Les hablaba a todos. Dijo, iba a pararme aquí esta noche y brindar por el futuro de mi hija. Y lo haré. Pero primero, necesito honrar a la mujer que le dio un futuro a mi familia, porque sin ella, mi nieto no estaría dando esos pasos. Y esta mujer está sentada al fondo de esta sala como si no perteneciera aquí. Necesito que alguien me explique eso. La sala estaba inmóvil. Cada par de ojos se movía entre Arthur y yo y la mesa del fondo cerca de la entrada de la cocina donde mi hermano me había colocado para que no lo avergonzara. Grant estaba parado a 3 pies detrás de Arthur. Su rostro estaba gris. No gris de vergüenza, sino gris de exposición, el gris de un hombre cuyo escenario acaba de ser tomado por alguien con más autoridad de la que él jamás tendrá. Cecily se levantó de la mesa principal. Caminó hacia nosotros. Me miró a mí, luego a Grant, luego a Arthur. Dijo, ¿quién es esta mujer? Arthur miró a Grant. La mirada no era hostil. Era peor. Era paciente. El tipo de paciencia que dice, ya sé la respuesta. Te estoy dando una oportunidad para que lo digas tú mismo. Grant abrió la boca. Nada salió. Su mandíbula se movió, pero las palabras no se formaron. El hombre que había pasado meses coreografiando esta cena no pudo pronunciar una sola frase honesta cuando importaba. Alguien en una mesa cercana lo dijo por él. Silencioso pero claro, es su hermana. La sala se agitó. El rostro de Cecily pasó por algo que nunca olvidaré. Miró a Grant de la forma en que la gente mira un edificio después de darse cuenta de que la fachada es solo pintura. Luego dijo, su hermana. Su voz bajó. Dijo, me dijiste que era una vieja amiga de la familia. Es tu hermana, y borraste eso. Grant comenzó a hablar. Dijo que estaba tratando de mantener la noche enfocada. Dijo que no quería distracciones. Cada excusa era más débil que la anterior. Cecily lo interrumpió. Dijo, no solo la escondiste. La renombraste en tu propia mesa. Luego miró a Grant y dijo algo que la sala no olvidaría. Dijo, ella sostuvo el milagro de mi familia durante horas en un helicóptero. Y tú ni siquiera pudiste mantener el nombre de tu hermana durante una cena. La sala no se recuperó de esa frase. No creo que Grant tampoco lo hiciera. Arthur se volvió hacia mí. Su voz era cálida ahora. No la voz de presentador, no la voz de abuelo. Algo más simple. Dijo, eres bienvenida en mi mesa en cualquier momento. Lo dijo de la manera en que dices algo que significa permanentemente. Asentí. No hablé. No había dicho una sola palabra desde que Arthur se acercó. No porque no tuviera nada que decir, sino porque la sala lo estaba diciendo por mí. Cada rostro, cada silencio, cada par de ojos moviéndose entre la mesa del fondo y el hombre que me puso allí. Mi silencio era más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Cecily se alejó de Grant. No regresó a la mesa principal. Tomó una silla de una mesa cercana y se sentó a mi lado en la parte trasera, cerca de la entrada de la cocina. No dijo nada. Simplemente se sentó. Miré la pulsera en la mesa, la fotografía a su lado. Un niño pequeño aprendiendo a caminar. Un trozo de hilo con mi letra. 2 objetos que contaban una historia que nadie en esta cena conocía hasta hacía 5 minutos. Y al otro lado de la sala, de pie exactamente donde Arthur lo había dejado, estaba mi hermano, solo en medio de su propia cena de compromiso, rodeado de personas que ya no lo miraban de la manera que él necesitaba. Miré a Cecily sentada a mi lado. Miré a Arthur de pie, alto. Miré la fotografía de un niño que ahora corría porque yo lo había sostenido cuando no podía respirar por sí solo.
Cada vez que Grant había dicho de enfermera de turno de noche, como si fuera una etiqueta que pones en un frasco para advertir a la gente que no lo abra. Una vieja amiga de la familia. Así es como llamó a su propia hermana. La mujer que mantuvo su mundo unido por encima de las nubes. Y esta noche, toda la sala lo sabía. Esa noche conduje a casa con las ventanillas bajadas. El aire estaba frío, y necesitaba sentir algo que no fuera el interior de ese restaurante. La pulsera estaba en mi bolsillo. Arthur la había puesto en mi mano antes de irme. Dijo, guárdala. Dije, es tuya. Él dijo, siempre fue tuya. Tú lo lograste. Yo solo la llevé. La sostuve durante todo el viaje. Un trozo de hilo con mi letra, atado a la muñeca de un bebé en un helicóptero hace años y llevado en la billetera de un hombre desde entonces. 2 palabras, lo lograste. Las había escrito cientos de veces para cientos de bebés, pero esta era la primera vez que las palabras volvían a mí. Los días después de la cena fueron ruidosos, aunque yo no formé parte de ellos. Grant llamó 4 veces. No contesté. Sus mensajes de voz eran los de un hombre tratando de reorganizar los muebles en una casa que ya estaba en llamas. Dijo que yo reaccioné de forma exagerada. Dijo que Arthur había malinterpretado la situación. Dijo que la asignación de asientos no era personal. Cada mensaje más desesperado que el anterior, cada uno más alejado de la verdad. Pauline llamó después. Su voz tenía el tono que yo conocía bien, el que sonaba a preocupación pero funcionaba como control. Dijo, había avergonzado a Grant en la cena más importante de su vida. Dije, me senté en la mesa del fondo y no dije ni una palabra. Ella dijo que ese era el problema. Si me hubiera quedado invisible, nada de esto habría pasado. Dejé que esa frase calara. Quedarse invisible. Mi madre quería que yo fuera invisible para que su hijo pudiera ser visto. Esa no era una frase nueva. Esa era la declaración de misión familiar. Simplemente nunca lo había dicho en voz alta antes. Dije que la persona que avergonzó a Grant fue Grant. Luego colgué. Esa noche me senté en mi apartamento y pensé en lo que Grant había hecho. No solo me había puesto en la mesa del fondo. Me había presentado como otra persona, una vieja amiga de la familia. Había mirado a la gente a los ojos y me había despojado de la palabra hermana como si fuera una mancha que necesitaba eliminar antes de que llegaran los invitados importantes. Eso no era vergüenza. Eso era borrado. Y mis padres lo habían visto hacerlo y no habían dicho nada. Douglas llamó 2.0 días después. Corto, en voz baja, dijo, los vi ponerte en esa mesa y no dije nada. Le dije que lo sabía. Dijo que estaba mal. Dije, ha estado mal durante mucho tiempo. Se quedó callado un rato. Luego dijo, debí haberme levantado. Dije, sí, debiste, pero no lo hiciste. Y de todos modos sobreviví. No discutió. No puso excusas. Solo dijo, está bien. Y esa fue la palabra más honesta que mi padre me había dado jamás. Cecily terminó el compromiso en una semana. No hizo una declaración pública. No lo necesitaba. La sala lo había visto todo, el rostro de Grant, la mesa del fondo, Arthur de pie frente a su hermana mientras su futuro yerno permanecía inmóvil detrás de él. La historia se contó sola. Pero el compromiso no fue lo único que perdió Grant. Grant había pasado años construyendo una carrera reforzada por credibilidad prestada. Estar cerca de la familia de Arthur le había abierto puertas y había hecho que la gente asumiera que pertenecía a ambientes que no se había ganado completamente por sí mismo. Nadie necesitaba que Arthur lo castigara. El verdadero daño llegó cuando la gente de repente vio a Grant claramente. Las invitaciones se ralentizaron. La calidez se enfrió. Su firma dejó de tratarlo como una estrella en ascenso. Su papel se redujo. Clientes clave fueron reasignados. En cuestión de meses, estaba haciendo el trabajo de alguien con la mitad de su título. No porque una cena lo arruinara, sino porque una cena reveló cuánto de su imagen había sido sostenida por los nombres de otras personas. No sentí satisfacción. No sentí venganza.
Sentí la tranquila claridad de observar cómo algo se derrumbaba que nunca se construyó sobre algo sólido. La vida de Grant había sido un escenario. Luces y ángulos y la gente correcta en las sillas correctas. Pero los escenarios se caen cuando alguien enciende las luces de la sala. Y Arthur las había encendido. Arthur me llamó al mes siguiente. No una llamada social, sino profesional. A través de su trabajo de defensa, había permanecido estrechamente involucrado con el hospital donde su nieto había sido tratado, y estaban expandiendo su programa de transporte de UCIN. Se estaba formando una junta para ayudar a guiar la expansión. Dijo que me había recomendado, no como un símbolo, no como un agradecimiento, sino como alguien cuyo juicio se había ganado en el aire, en la oscuridad, durante años que nadie se había molestado en contar. Dijo: has estado transportando bebés por el aire durante años. Es hora de que alguien te ponga en una sala donde puedas dar forma a cómo se hace para todos. Me senté en el suelo de mi apartamento con el teléfono pegado a la oreja y lloré. No el tipo de llanto de hospital donde te contienes porque la vida de alguien depende de tu firmeza. El otro tipo. El tipo que viene cuando alguien ve lo que has estado haciendo en silencio y lo dice en voz alta. Dije que sí. La junta se reunía mensualmente. Yo era la única persona en esa mesa que había sostenido a un bebé de 2.0 libras en un helicóptero. Cada vez que alguien proponía un protocolo, podía sentir el peso de cada transporte que había hecho presionando detrás de mis palabras. No hablaba desde la teoría. Hablaba desde las 3 de la mañana. Mi vida cambió lentamente después de eso. Todavía trabajaba de noche. Todavía transportaba bebés. Todavía ataba pulseras a pequeñas muñecas y escribía: lo lograste, con un marcador que siempre se estaba quedando sin tinta. Pero ahora el trabajo tenía una segunda capa. No solo lo estaba haciendo, estaba construyendo el sistema que apoyaba a todos los que lo hacían. Pauline se ablandó con el tiempo. No una transformación, sino un deshielo. Dejó de decir que había avergonzado a la familia cuando dijo: vi un artículo sobre el programa de transporte. Tu nombre estaba allí. No dijo que estaba orgullosa, pero dijo mi nombre en voz alta. Y de parte de Pauline, eso era mucho. Entonces, una tarde, llegó un paquete a mi puerta. Sin dirección de remitente. Una caja marrón sellada con cinta adhesiva. La abrí en la encimera de la cocina. Dentro había fotografías, antiguas, de esas con bordes blancos y colores desvanecidos, cumpleaños, vacaciones, eventos escolares, cenas familiares. Las extendí sobre la encimera y las miré una por una. En cada una de las fotografías, yo estaba en segundo plano, de pie detrás de Grant, sentada en el borde del encuadre, medio visible en la esquina mientras la cámara se enfocaba en otra persona. No había una sola foto donde yo estuviera en el centro. ¿Ni una? Al fondo de la caja había una nota, la letra de Grant. Había escrito una frase: siempre estuviste en la parte trasera del encuadre. Nunca me di cuenta hasta que miré. Miré esa nota por un largo tiempo. No era una disculpa. No era suficiente. Pero era la primera vez que mi hermano miraba una fotografía de nuestra familia y veía lo que faltaba. La parte trasera del encuadre, la mesa del fondo, una vieja amiga de la familia. Ahí es donde me había mantenido. Y le tomó perderlo todo para mirar esas fotos y darse cuenta de que la persona que había estado recortando era la que debería haber estado en el centro. No lo llamé. No le respondí. Algunas frases necesitan reposar con la persona que las escribió antes de que estén listas para convertirse en una conversación. Esa nota era ahora el peso de Grant. No el mío. Pero guardé una fotografía. La que apenas me hacía visible detrás de Grant en una fiesta de cumpleaños. La puse en mi estante junto a la pulsera. Dos objetos. Uno de un hombre que vio mi valor desde el principio. Otro de un hombre que finalmente lo vio desde el borde de todo lo que perdió. Todavía trabajo de noche. Todavía sostengo bebés que son demasiado pequeños, demasiado prematuros y demasiado frágiles para el mundo en el que acaban de entrar. Todavía escribo: lo lograste, en pulseras que algunas familias guardan en cajones. Algunas se pierden en el caos de volver a casa, y unas pocas las llevan en sus billeteras por el resto de sus vidas. No sé cuáles las conservarán.
Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es escribir las palabras, hacer el nudo y aguantar hasta que aterricemos. Antes de irte, dime tu ciudad y la hora en la que te encuentras ahora mismo. Leo vuestros comentarios todos los días. Y poco a poco, esta se está convirtiendo en el tipo de comunidad donde nadie tiene que sentarse solo en la mesa del fondo. Si esta historia te conmovió, deja un me gusta, suscríbete y sé parte de ello con nosotros. Te veré en la próxima.